hacia la gloria, por siempre, amén. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre, amén. Por siempre, siempre la gloria para ti. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre, amén. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria. Buenas tardes. Este día es muy especial. Somos pastores de la Iglesia Voz de Jesucristo a las Naciones. Mi nombre es Mari Garza. Me acompaña mi hermana Yolis García. Yolis, ¿cómo estás? Muy bien, pastora, muchas gracias. Yolis, este día es especial, es un tiempo de dar gracias a Dios. Estamos súper bendecidos, agradecidos con la bendición cristiana porque nos permite predicar, nos da este tiempo para que lo compartamos con todas las personas. Yo sé que muchos están en necesidad y hay que recordarles a las personas que nos están escuchando. Estamos predicando a las naciones. Escucha la voz de Dios a través de los pastores de nuestra ciudad. Y nuestros teléfonos en cabina, Yolis, recuérdales. Sí. Nuestros teléfonos es el 1937-4823 y también el 1522-3508. Tú te puedes estar comunicando con nosotros en estos teléfonos. Cualquier necesidad, duda que tú tengas, puedes acercarte, tomar tu teléfono, comunicarte y tu respuesta será resuelta en ese momento, esa necesidad que tú tienes. Gracias. Nuestra iglesia está en calle Fuerte de Loreto, Cruz con Pedro Moreno, en la colonia Ignacio Zaragoza. Nuestros cultos son los jueves a las 8 y los domingos a las 10 de la mañana. Nosotros estamos súper agradecidos con Dios y te esperamos. Si no tienes un lugar donde reunirte, pues acompáñanos, ahí encontrarás una familia espiritual para ti. Y bueno, el Señor nos viene hablando y me da mucho gusto con el Señor que nos permita estos medios de comunicación para extender el reino, porque Él ha venido hablando que hay mucha necesidad en los hogares, cristianos y no cristianos. Y hoy traemos un tema muy especial y a lo mejor hay gente afuera que lo necesita, ¿sí? Y queremos un poquito hablar sobre la muerte. La muerte, pues en nuestra ciudad está muy fuerte esa corriente de adoración a la muerte. Nuestro país es un país todo el mundo cataloga a México como un país idólatra y donde la muerte tiene un lugar como un culto. De hecho, las personas van a los panteones y hacen fiestas y hacen comidas y reuniones. Y últimamente el Señor nos ha hablado que la muerte está muy presente en los hogares, ¿sí? En los jóvenes, en los matrimonios. Muchas veces cuando hablamos de la muerte pensamos, es que ya dejamos de existir y punto, pero hay muchas otras áreas y hay un principio para todo, pero también hay un principio bíblico. Así es. Y por ahí vamos a entrar nosotros en este principio bíblico y darles una palabra
que espero que ellos lo guarden en el corazón y que les sirvan. La muerte está muy ligada con el pecado. Y el pecado también tiene una raíz, se fundó, se formó en algo. Entonces, ¿tienes algo del pecado? Sí. Quisiera que empecemos un poquito a irnos a la palabra, porque realmente todo tenemos que fundamentarlo en la palabra y al nosotros ir a la palabra podernos darnos cuenta que Dios nos revela muchas cosas, ¿sí? Nosotros podemos ver ahí en Juan 11, 25, 26, dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra y nosotros tratamos de escudriñar esta cita bíblica, nosotros podemos entender y saber este principio básico. Para cualquier persona, cualquier hijo de Dios tiene que saber que un hijo de Dios no puede tener un pacto con la muerte. Un hijo de Dios no puede estar con una mentalidad de muerte. Un hijo de Dios no puede agradarle las cosas que se relacionan con la muerte, dejando eso afuera. ¿Por qué? Porque él mismo lo dice, Jesucristo es la vida, el Espíritu de Dios es la vida, ¿sí? Y nosotros, en un principio, nosotros no veríamos muerte. ¿Por qué es que entra la muerte? La muerte entra a causa del pecado. Pero ¿cuál fue ese pecado? Porque a lo mejor nosotros tal vez lo desconocemos, no entendemos por qué es que la muerte nosotros no debemos de verlo como algo agradable o algo parte de nosotros. O sea, realmente no lo es, porque podemos ver el espíritu de vida, que es lo contrario al espíritu de vida, pues es el espíritu de muerte. Entonces, toda aquella persona que cree en Dios, que es un hijo de Dios, tiene que rechazar todo lo que tenga que ver con la muerte. Y muchos de los pecados y todo el pecado tiene que ver con la muerte, con este espíritu, ¿verdad? Que el Señor lo reprende en todo momento. Y fíjate, yo les acabo de decir algo de resurrección, porque muchas veces las personas lo confunden y vienen a reencarnación, que fuimos otra cosa en otra vida, o que cuando muéramos vamos a volver a nacer en alguna ave, en alguna planta. Y has dicho algo muy, muy importante y una verdad. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Entonces, resucitó, no reencarnó. Sí, resucitó, esa es la palabra correcta, resucitó. La muerte no lo venció a la muerte. Entonces, cuando hablamos que Cristo venció a la muerte, entonces nosotros como hijo de Dios no debemos ver agradable a la muerte, o sea, realmente rechazarlo y decir, nosotros no veremos muerte. Realmente eso no es para los hijos de Dios, ¿sí? Solamente dejaremos este cuerpo, que el cuerpo va a perecer, porque el cuerpo de nada sirve. Solamente es un vehículo por el cual nosotros pues nos podemos expresar solamente, pero es más importante el espíritu. Y la pregunta es, ¿y tu alma? ¿De qué se alimenta tu alma, verdad? ¿De qué estamos hechos? ¿De qué estamos formados, verdad? Y lo vamos a ir conociendo conforme va comenzando este tema. También quisiera que fuéramos allá a Romanos 5:12. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí podemos darnos cuenta y podemos sustentarlo con la palabra de Dios, que efectivamente el pecado trajo a la muerte. Y nos seguimos preguntando, ¿pero cuál es ese pecado? Ese pecado es el pecado de la desobediencia. Cuando nosotros fuimos desobedientes al Padre, desobedientes a nuestro Creador, a nuestro Padre eterno, es cuando nosotros le dimos abrimos la puerta al pecado, y el pecado trajo a su vez la muerte. Porque los hijos de Dios, vamos a regresarnos al Génesis, Adán y Eva no verían muerte, ¿sí? Y Dios les dio un estatuto que ellos desobedecieron, ¿sí? Por ellos fueron engañados. Eva realmente fue engañada, no entendió. Dejó de escuchar la palabra de Dios, dejó de tener dentro de ella ese espíritu de vida para escuchar un espíritu de engaño, para escuchar unas palabras de muerte.
Y en ese instante, cuando se culminó, es cuando vino la muerte. Y quisiera que ahí fuéramos directamente a Génesis, que me puedan acompañar a Génesis 3. Y podemos poner mucha atención porque la palabra de Dios es fuente de vida. Amén. Y realmente cuando nosotros nos tomamos un tiempo de verdad disfrutarla, o sea, comerla, digerirla, ¿sí? Llevarla a otro nivel, entender lo que Dios tiene para nuestra vida, es muy sustentable. La palabra de Dios, como dice, es alimento, ¿verdad? Es el maná que cae del cielo, que es para los hijos. Es un alimento especial. Dice así la palabra de Dios en Génesis 3, 1 al 6. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí podemos entender el origen, dónde comenzó el pecado. ¿Cuál fue el pecado? La desobediencia. Dios les había dicho que no comieran de ese árbol. Había dos árboles, había muchos árboles en el Edén, pero dos árboles muy principales que quisiera que lo entendiéramos espiritualmente. En ese lugar, en el Edén, se encontraba el árbol de vida, que es Jesucristo mismo, el árbol de sabiduría, de esa sabiduría que viene de Dios. Y también se encontraba otro árbol de conocimiento, pero Dios había dicho, de ese árbol no comeréis, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque morirás. ¿Por qué vas a morir? Porque vas a recibir otro conocimiento fuera del conocimiento de la sabiduría de Dios. Y como Dios es el alfa y el omega, es nuestro creador, Él sabía desde un principio a dónde nos llevaría este conocimiento fuera de Dios, a llevar una vida de muerte. Es por eso que la desobediencia trae el pecado, ese pecado, y cuando nosotros le damos oportunidad a que entre el pecado en nuestra vida, entra la muerte. Entonces entendamos, toda palabra que no viene de la boca de Dios, de la boca del Padre, es un espíritu de muerte. Toda palabra que tú recibes que es contraria a la palabra de Dios, lleva a muerte. Todo lo que tus ojos miren que no venga el Espíritu de Dios es muerte. Todo lo que tus oídos escuchen que no venga el Espíritu de Dios es muerte. Tú lo tienes que rechazar, tú lo tienes que apartar de tu vida. Muchas veces nosotros no podemos entenderlo porque nos falta ese conocimiento. No el conocimiento que nos da el mundo o ese conocimiento que no viene de Dios, sino el conocimiento que nos va a traer a la luz, que nos va a traer a la vida, que nos va a hacer resucitar. Es el Espíritu de Dios, esa palabra de Dios. Entonces, en esta tarde quisiera que todos podamos abrir nuestro corazón y abrir nuestra mente para recibir esta palabra que viene con poder, porque es de la boca de Dios misma. Y mucha gente no puede entender quizás, porque Génesis habla de esa muerte o de esa separación, pero si tú vas a la Escritura, ellos no murieron físicamente, entonces habla el lado espiritual, como lo decías ahorita, o sea, esa separación fue espiritual y dejan de tener ese contacto con Dios. Entonces es muy importante que entendamos las bases, que entendamos que este mensaje les lleve a guardar algo dentro de sí y a saber que siempre que nosotros estamos en desobediencia, va a venir algo que es muerte para nosotros. ¿En qué área? En la área que no estamos siendo correctos ante Dios, porque nosotros tenemos que recibir una bendición así para poderla dar horizontalmente. Y si nosotros no estamos correctos en las áreas, esas áreas van a traer muerte, que quizá no lo notemos en un principio,
pero al final toda causa va, todo efecto hay una causa y efecto, entonces ahí es donde nosotros vamos a ver dónde va a estar la muerte. Nosotros necesitamos a Jesucristo. Este es un día muy especial para que nosotros les presentemos a Jesucristo, porque el Señor me hablaba de los hogares que realmente están en mucha necesidad, de los hogares que están pasando pruebas muy difíciles y ellos no entienden. Dices tú, pero ¿por qué si yo ya acepté a Cristo? ¿O por qué si yo ni creo en Él? ¿Por qué pasa esas cosas? Porque yo tengo conocidos muy, muy cercanos y ellos me dicen, de la muerte ni hables, yo ni siquiera quiero mencionarla para no tenerla de enemistad, ¿verdad? Pero ellos no saben que el diablo tiene sus estrategias, tiene sus agentes de trabajo, y la muerte está muy ligada a él. Entonces, donde hay una desobediencia, va a haber una muerte. Donde va a haber una muerte, o sea, empieza a haber un desbalance en todos. Y el Señor me decía, háblales a las personas que están en los hogares, y creo que tú y yo hemos visto en los hogares muchas necesidades. Me gustaría que nos compartieras algo de eso. Sí. Antes de pasar a la forma de operar, quisiera compartirles esta cita muy importante en Romanos 5:12, para recordarlo. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pero por cuanto todos pecaron. Pero a su vez también la palabra de Dios dice que también por un solo hombre vino la vida, vino la resurrección, y es Jesucristo. Sí. Entonces podamos entender que sí entró la muerte, entró el pecado, pero hay una esperanza, y esa esperanza es recibir a Jesucristo en nuestro corazón. ¿Cómo lo podemos ver? En 1 Corintios 15:22. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Muchas personas quizás no entiendan este verso, porque ellos dicen, ¿yo qué tengo que ver con Adán? Sí, pero nosotros recordamos que hay una línea directa, una línea mesiánica, hay una línea de que nosotros sabemos que hay antepasados. Y muchas veces nosotros tenemos muchas maldiciones, nuestra causa está distorsionada por algo que vivieron en el pasado, porque nosotros lo que vemos hacemos, ¿sí? Entonces tú nos acabas de leer ahorita en Adán entró todo el pecado, necesitamos a Cristo. Curiosamente las personas ahorita no quieren saber nada de Cristo, y Él es el único camino que nos va a llevar a tener vida, a no vivir en esa muerte de la que nos hablabas ahorita. Y ese es el engaño, ese es el verdadero engaño en el cual está el mundo. Por eso volvemos a decirlo. Entonces Jesús dice, yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida. Entonces, cuando nosotros rechazamos a Cristo, cuando nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando nuestra familia no está siendo ministrada por la palabra de Dios, porque la palabra es Cristo mismo. Entonces, realmente nosotros no nos estamos dando esa oportunidad de tener vida. Porque muchos dicen, bueno, pero yo tengo vida. Pero si nosotros separamos un tiempo, si nosotros nos detenemos y empezamos a ver nuestra vida, a ver todas esas áreas, seguramente vamos a encontrar algo que no está correcto. Como lo mencionaba nuestra pastora, ¿qué área de tu vida has visto que no está funcionando? Porque por ahí hay algo que ha muerto. Entendemos el alcance de esta palabra. Hay algo que no está funcionando. Hay algo, tú abriste esa puerta, tú le dices esa autoridad al enemigo para que esa área de tu vida, ¿cuál es esa área de tu vida? Tu matrimonio, tu familia,
tus finanzas, tu salud, con las personas, tu trabajo. ¿Cuál es esa área que a ti no te está funcionando? Y si podemos tener un tiempo de oración, que debemos tener un tiempo de oración, nosotros debemos ir con el Padre para que del conocimiento de Dios nosotros podamos entender dónde está la raíz de ese pecado. Muchas veces nosotros no entendemos. Yo quisiera mencionar algunas de las formas de operar más importantes. Es entender cómo operan esas ataduras espirituales. Son como regiones de esclavitud. En un momento tú dices, no lo alcanzo a entender, pero sí, hay áreas, hay regiones. Y es como si fueran semillas que forman una raíz y a su vez dan frutos. Entonces, vamos a entender cuáles son las principales formas de operar. Podemos mencionar la idolatría. Cuando nosotros mencionamos la idolatría, no nada más nos estamos enfocando en tener figuras, en tener algunas imágenes, sino todo lo que nosotros ponemos por encima de Dios es idolatría. Inclusive a veces que nosotros mismos nos ponemos como nuestro propio Dios, cuando nosotros decimos, pues las personas no tienen que decirme lo que yo tengo que hacer. Es que realmente yo decido lo que yo tengo que hacer para mi vida. Yo tomo la decisión de cómo llevar mi vida. Entonces, ahí estamos nosotros poniendo nuestra opinión, nuestro conocimiento o nuestro deseo por encima del propósito de Dios. Cuando nosotros ponemos algún ser querido, cuando nosotros ponemos nuestras posesiones por encima de Dios, también es idolatría. Y muchas veces pensamos que Dios no se da cuenta. Pero yo leí en Isaías 2:8 que dice, además de su tierra, esa tierra estaba llena de ídolos y ellos se habían arrodillado, dice, ante la obra de sus manos, ¿sí? Y adoraban algo que habían fabricado con sus dedos. O sea, la muerte es tal que nos hace ser ciegos a la verdad y dejamos a Dios, el único Dios verdadero, por cosas que nosotros tomamos y que la armamos y la hacemos, no sea de madera, de yeso, le podemos poner la forma que queramos, y ya que la terminamos y ya la listamos y la ponemos bonita, perfecta, nos arrodillamos y la adoramos. Cuando nosotros hablamos de adoración, podemos entender que nosotros podemos solamente adorar algo que es superior a nosotros. Así es. Entonces, si nosotros, ¿qué es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿Cuál es tu Dios? Entonces, del tamaño que sea tu Dios, tú eres menor. Entonces, hay muchas religiones donde a lo mejor su Dios es una vaca. Entonces tú dices, wow, entonces tú estás por abajo de una vaca. Entonces, mi Dios es el dinero. Entonces, si el dinero se acaba, ¿tú qué vales? Si el dinero es tu Dios, está por encima de tu persona. Y si el dinero se puede romper o se puede acabar, ¿qué pasará de ti? Entonces, entender que lo que nosotros pongamos como Dios es superior a nosotros. Entonces, vayamos y seamos entendidos. Si mi Dios es el creador del universo, si mi Dios es el alfa y el omega, si mi Dios es poderoso, si mi Dios vive y tiene poder, entonces es bueno tener ese Dios. ¿Por qué? Porque yo soy hija de ese Dios. Porque Dios nos ve con misericordia y nos adopta, ¿sí? No nada más estamos ahí como súbditos, sino Él nos da el privilegio de sentarnos a su mesa. Somos hijos, nos hace hijos. Entonces, ser hijos de ese Dios ya no nada más es nuestro Dios, sino es nuestro Padre. ¿Qué nos ha de faltar en esta vida y en la venidera si Dios es nuestro Padre? ¿Y a qué hacemos ídolo?
Porque ahorita tú hablas de animales y es verdad porque el Señor lo dice, pero muchas veces hemos visto en nuestra ciudad, por decir algo, jovencitas o jovencitos que van detrás de futbolistas, quieren saludarlos y ellos ni siquiera se voltean a saludarlos y están los niños llorando, expresando todo su ser, o sea, los ves tú cómo lloran y cómo quisieran recibir un saludo de ellos y ellos se sienten tan grandes que ni siquiera se paran. O muchas veces cuando vienen artistas, las niñas están llore y llore ahí afuera de un lugar porque no tienen boleto, hacen cosas increíbles para poder estar enfrente de su ídolo y el ídolo no los toma en cuenta, ¿sí? Y triste ver que el ídolo es una persona de carne y hueso igual que nosotros, sí, claro, con errores, con dificultades, con carencias. Es un humano, o sea, es una persona común. Nosotros cambiamos a Dios por ellos. Cuando Dios nos quiere cubrir, nos quiere proteger, nos quiere llenar de Él, dice que Él nos dio su imagen. Él sopló de Él en nosotros. Pero nosotros no lo entendemos. Y buscamos, de verdad que dejamos muy abajo, muy chiquito a Dios y levantamos cosas que realmente no van a servir. Porque finalmente esos ídolos, segunda parte, se van a acabar. Van a ser nada. Nada. Y lo decimos, nuestro Dios es eterno. Sí. Perdemos la oportunidad de ser bendecidos por ser idólatras. Realmente yo he visto cómo la idolatría en cuanto a se distorsiona tanto, o sea, la gente ya adora lo que sea. Entras a las casas y ellos realmente tienen fe en 3 limones, tienen fe en un ajo, tienen fe, pero nunca voltean sus ojos al cielo para decir, Señor, tú eres. Y realmente es un problema que estamos viendo ahorita, porque todo eso ha venido en decadencia. Nuestra ciudad está sufriendo muerte, o sea, todo esto que está ocasionando. Hablaba yo con una persona de Chile, y me dice todo lo que sucede, los factores ambientales y todo es a causa del pecado, ¿sí? Y luego se quejan, ¿por qué mandan terremotos o por qué esto? Porque todo es a causa del pecado. Y el pecado que hace, abre la puerta a la idolatría. La idolatría que tiene ahí todos sus altares, vas a las casas y hay altares y tú dices, ¿cómo pueden adorar? Y lo que es más preocupante es que aún las personas que dicen que tienen a Dios, de repente vas y tienen su velador a la muerte o a algún santo, o algún ser querido, algún santo, que también la palabra de Dios nos lo enseña. O sea, nosotros no debemos de buscar o tener en un lugar algún muerto, ¿verdad? Esa persona ya partió, entonces lo hacemos ya como, pues también venerando, ¿verdad? Algún ser querido, y eso tampoco es correcto. Entonces, la vez pasada me mostrabas una lista de puertas o de cómo opera este espíritu, y realmente creo que tiene infinidad de maneras como él se cuela para destruir nuestra vida, y nosotros vamos desechando más y más la palabra de Dios. Hablábamos de idolatría, hablábamos de hechicería. Sí. Los hechiceros el Señor no los quiere. Más en cambio es el único recurso ahorita. Abres la televisión, ahí están, en el radio, ahí están. Hoy en día lo vemos abiertamente en la televisión, escuelas. En las escuelas. Públicamente ya se anuncia, aquí se lee el tarot, aquí se hacen amarres, no lo sé, las lecturas, todo eso. Y realmente, ¿dónde está el pueblo de Dios también? Porque es como, a ellos no les da pena, pero al pueblo de Dios tal vez le da pena orar en público, al pueblo de Dios tal vez le da pena compartir la palabra, al pueblo de Dios le da pena mostrar lo que es su Dios. Entonces, realmente es como nosotros damos cabida a este espíritu, a que pueda apoderarse de tu vida, apoderarse de tu familia, apoderarse de tus posesiones. Y regresando a la forma de operar, lo primero veíamos idolatría.
Ya mencionamos también la hechicería, cómo trae esa muerte para tu vida y para todas tus posesiones y tu familia. También podemos ver la rebeldía. Esto es muy importante, porque nosotros no permitimos ser corregidos, nosotros somos rebeldes, nosotros no queremos escuchar la palabra de Dios, nosotros nos apartamos de la casa del Padre. Cuando nosotros estamos en rebeldía, no puede haber bendición y a su vez, pues está la muerte, ¿verdad? Una muerte espiritual que nos va a llevar a una muerte física y lo más grave, una muerte. Y fíjate, pensamos que la desobediencia y la rebeldía es casi lo mismo, y no, porque la desobediencia hace que actuemos de una manera, pero la rebeldía hace que expresemos con fuerza de alguna manera que estamos en desacuerdo. O sea, te dicen, haz esto y tú dices, no. Y hay hasta su canción, ¿verdad? Somos rebeldes. Cuando nosotros hablamos de rebeldía, lo primero que a lo mejor nos viene a nuestra mente es Absalón. Absalón fue rebelde a su padre, pero él no nada más, él primero fue desobediente. Desobedeció a la casa de su padre, a su padre, y después entró la rebeldía. Pero él no estaba solo. Había una persona, Ahitofel, que le susurraba al oído. Porque Ahitofel tenía sus conveniencias personales. ¿Para qué? Porque a lo mejor él directamente no se podía levantar contra el rey, no se podía levantar contra David. Dice, pero ¿qué tal si muevo a uno de sus hijos? Vamos entendiendo. ¿Qué tal si muevo a uno de sus hijos y humillo a uno de sus hijos? Y lo hago irse contra su padre. Entonces podamos entender cómo cuando nosotros estamos en rebeldía, nosotros damos puerta a más cosas, abrimos manipulación. La manipulación ahí bien fuerte. También. Y lo más triste, a la destrucción. Qué triste es que en los hogares los hijos estén contra los padres contra los hijos. Podamos entender cómo eso te lleva a la muerte. No nada más muerte espiritual, también muerte física. Hay muchos casos que nosotros podemos ver donde se ha levantado la ira, porque la ira es otra forma de operar. Cuando nosotros estamos encendidos en ira, me tocaba una experiencia de hablar con un reo del Cerezo. No recuerdo su nombre, porque a lo mejor su nombre no fue relevante, sino lo que él decía. Yo estaba ahí, yo estoy aquí en el Cerezo. ¿Por qué? Porque yo en un momento que yo me encendí en ira, no supe lo que hice. Yo le quité la vida a un hombre, y si aunque el hombre estaba haciendo algo incorrecto, yo tenía que hacerlo porque dependía, ahí estaba pues en riesgo la vida de mi familia. Yo no le quise preguntar, a lo mejor estaban en una fiesta, a lo mejor estaban alcoholizados, a lo mejor estaban en un lugar que no era correcto. Pero aquí lo importante es que él dice, a causa de la ira, fue una ira tan grande que yo no pude controlar. Para cuando yo ya me di cuenta, yo ya estaba encarcelado. Si yo tuviera la oportunidad, yo no lo hiciera, porque por proteger de una forma aparentemente a mi familia, ahora mi familia está sola. Tengo esposa, tengo hijos y yo en una cárcel. Fíjate, cuando se manifiesta la ira, algo muy fuerte sale o muy fuerte está operando, porque esa sensación que tú tienes o ese sentimiento que en realidad no lo ve la persona así, pero es un espíritu operando, entonces te hace que destruyas en un instante. Yo he escuchado mucho las noticias, por decir, cuando hay una muerte violenta o muerte así que está mezclado el alcohol, las drogas. Ellos siempre dicen, algo me dijo aquí, hazlo. ¿Sí? Y cuando no tienes conocimiento, pues no sabes. Tú dices, es que estaba muy nerviosa o está empastillada o está X, pero sabemos que el mundo espiritual es real y que está operando. Y que operen los hijos de desobediencia. Por eso es muy importante hoy hablarles acerca de la muerte, porque la muerte abarca muchas cosas. Tiene muchas formas de operar. Exacto. Aquí mencionábamos también la ira. Cuando hay ira, ¿por qué te enciendes en esa ira?
hay también una forma de operar, hay un lazo, una raíz que es la amargura. Una persona que está en amargura es una persona que está frustrada en muchas áreas de su vida, o tal vez nada más puede ser en una sola área, pero esa amargura no los deja crecer, esa amargura no los deja fluir. Entonces viene también pues ese enojo exagerado que es la ira, que te lleva a destruir, y todo lo que es destrucción es muerte. Dice el Señor que tengamos cuidado a ver si no hay una raíz de amargura por ahí. Y yo siempre les doy un ejemplo de cuando queremos sacar una raíz que está pero súper fuerte, pegada, adherida a las piedras o muy profunda. Yo les platicaba la vez pasada de que tuvimos que arrancar una raíz, pero atando un lazo a un auto para poder jalar y jalar todas las ramificaciones y poder sacar. Parecía que era una pequeña bolita del tronquito, ¿verdad? Pero cuando lo amarran y lo empiezan a jalar, pues realmente era muy profundo. Y esas raíces, si tú lo transformas a daño, realmente la persona es un daño muy fuerte. Y ese daño de amargura se nota en el rostro, se nota en la manera de expresarse, en la manera de tratar a la gente, en tu misma salud. En la salud. Y esa es otra forma de operar, en la enfermedad. Muchas veces tú vas al médico, ellos te examinan, te hacen estudios y no encuentran de dónde viene esto, de dónde viene tu malestar, porque también el espíritu de muerte empieza a manifestarse en enfermedad, no nada más en enfermedad física, sino también en enfermedad mental. Y es muy fuerte. Y esta manifestación de enfermedad no decae solamente, que tienes esto, sino que empieza a dolerte, ¿sí? Te dueles. Esa enfermedad va a trastornar tanto tu cuerpo, tu mente, como tú dices. Vemos enfermedades muy fuertes como la esquizofrenia, que te divide tu mente, o la locura. O sea, esas son cosas reales. O personas que están mendigando en las calles, realmente su mente ya está tan dañada, ellos no pueden defenderse por sí solos, porque ya está dominado todo su cuerpo por estos espíritus que tienen mucha área. Cuando nosotros tenemos nuestra mente dice que tenemos la mente de Cristo. Buscamos a Cristo, nos llenamos de Él, y al tiempo la gente no entiende mucho eso. Dices, ¿cómo voy a crecer yo si yo leo la palabra y si yo estoy orando? Pero algo sobrenatural sucede, que el Señor nos fortalece, nos hace tener vida, nos hace hasta más jóvenes, más fuertes. Eso es real y lo hemos vivido. Pero cuando la enfermedad llega, también la enfermedad es real y ataca todo. Y te desbalancea todo tu cuerpo, de tal manera que ser una persona muy fuerte, llegas a estar en tu lecho simplemente ya en los puros huesitos sin moverte por todo el daño que ya te ocasionó. Y es muy importante este punto, que podamos entender esas formas de operar. Y pues como hablábamos de enfermedad, pues llegamos al punto de la depresión. Sí. Y la depresión pues nos lleva a muchas partes. Entre eso pues hay un tema muy importante que es el cutting, y no sé, nuestra pastora pudiera comentarnos más. Mira, rapidito vamos a hablar sobre ello. Realmente el Señor me hablaba que muchos jóvenes están pasando este problema, y mucha gente piensa que es por rebelión, por rebeldía, y realmente es porque no son escuchados en sus hogares. Entonces ellos buscan una manera de lastimarse, de hacerse daño en su cuerpo. Entonces los papás no nos percatamos. ¿Qué te parece si este tema lo dejamos para una siguiente plática, que nos permitan, y oramos por aquellas necesidades? No sé si quieras tocarnos el chofar, ya que lo traes aquí, y yo oro para que la gente que está en su casa teniendo esta necesidad, o adorando a la muerte, o teniendo estos espíritus de enfermedad, en el momento que tú toques el chofar, esa es la voz de Dios aquí, y vamos a declarar que allá son sanos. ¿Ven? Si tú te estás identificando con esto que nosotros estamos mencionando, que tú reconoces una área en tu vida
te pido que ahí en el lugar que tú te encuentres vayamos rompiendo, ¿verdad? Que tú solamente te dejes llevar por el Espíritu de Dios. Padre, en tu nombre atamos todos estos espíritus, Señor. Atamos todos estos espíritus, Señor, en esta hora. Declaramos que los hogares están siendo tocados, Señor, por tu presencia, Señor. Que están siendo liberados, que están siendo sanados. Hay una oportunidad para testificar del poder tuyo, Señor, en esta hora. Declaramos que el Espíritu de vida es esparcido, Señor, como esa semilla, Señor, como esa voz poderosa, Señor, que llega a las naciones, Señor. Declaramos que este día hay sanidades, hay milagros, Señor. Toda enfermedad es echada fuera, Señor. Todo dolor, Señor, es echado fuera. Declaramos que el Espíritu de vida se entrona en las casas. Que Dios mismo, Jesucristo mismo está operando ahorita en las casas que están escuchando. Declaramos que las finanzas son restauradas, Señor. Declaramos, Señor, que el enemigo ya no va a tocar esas áreas, Señor, que están protegidas por ti, Señor. Declaramos este día para Dios. Gracias, Señor, por lo que tú haces. Gracias, Señor, porque hoy has derramado tu Espíritu y tu presencia, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, por Cristo Jesús. Amén.